En línea directa con Judith, su cita diaria con la salud. En línea directa con Judith, productos naturales, alimentación y consejos. Estamos en línea directa con Judith, en línea directa con la salud, en un nuevo año. Obviamente contándoles quiénes somos, quién es el laboratorio Juezar, qué hace en Colombia desde hace más de 35 años en Colombia y en Latinoamérica, y contándoles un poquito de la historia de la nutrición y la alimentación. Este programa, como les decimos, no es nuevo, lleva 35 años en la radio, en la televisión, ahorita está en la internet, está en las redes sociales también. Ustedes pueden entrar al canal de YouTube, también lo van a ver ahí, buscan en línea directa con Judith y también lo van a encontrar. Ahí aparece el Face, aparece el Twitter, para los que son amantes obviamente de las redes sociales, de la tecnología, y se van a encontrar con algo bien importante, van a encontrar testimonios, van a encontrar los programas, no solamente de radio, sino de televisión, una cantidad de cosas importantes. Y hoy decidimos hacer como una especie de iniciación, de ritual de iniciación en el buen sentido de la palabra, para toda la audiencia que es nueva, para todos los televidentes en Colombia y en el mundo que son nuevos. Les damos la bienvenida, los acogemos a esta gran familia. Esta empresa fue la pionera aquí en Colombia y en Latinoamérica de abrir la brecha de los productos naturales. La doctora Judith Esquivel Arévalo fue la persona que se atrevió como profesional de la salud a hablar por primera vez de las plantas, a darles el reconocimiento a las plantas, a darles esa importancia, porque antiguamente se creía que las plantas simplemente estaban dedicadas para otros trabajos. Ustedes ya saben a cuáles me refiero, a esos que no eran los non santos como tal. Después de eso, ¿qué hizo la doctora? Estudió la naturopatía, la fitoterapéutica y dijo, hay que quitarle ese tabú a la gente. Hay que mostrarle las bondades, las bendiciones y todo lo que hacen las plantas, todo lo que hacen las frutas, las verduras, las legumbres, los cereales. Hay que ver ese lado positivo, el lado bueno, que sirven es para alimentarnos, para nutrirnos, para mejorar la calidad de vida. Eso fue lo que hizo la doctora Judith hace 35 años. Por eso es tan reconocida no solamente en Colombia, sino en Latinoamérica. Y continuamos, ya hablamos de la primera de las 7 maravillas, que es la arcilla. Ahora hay que hablar, ingeniera Judith, de los fermentos. Los fermentos, que era algo que utilizaban los aborígenes, nuestros antepasados, no podemos negar nuestras raíces. Ellos no tenían forma de curarse, pero empíricamente el instinto les decía que debían fermentar y que los fermentos eran beneficiosos. Sí, es verdad. Afortunadamente con los fermentos podemos maximizar las propiedades que tienen, ya sea las frutas o cualquier elemento. Hay que hacer aclaración una cosa, fermento no quiere decir alcohol. No, para nada. Porque es que muchas personas piensan, no, es que los fermentos me emborrachan. No, los fermentos es un proceso donde se elimina todo el azúcar y el alcohol que se genera. Claro, para hacer un fermento hay que generar un previo paso, que se va a generar un poco de alcohol por el dulce que se puede generar. Claro. Que es el paso para obtener el ácido, que es lo que le da el sabor y el olor a cada uno de los fermentos. Muy bien, esa es una explicación técnica para que ustedes lo entiendan. ¿Qué hacen los fermentos? Miren, nuestros antiguos aborígenes hacían fermento de maíz. Ese fermento de maíz, ¿para qué les servía a ello? Para mejorar notablemente la calidad digestiva. Seguramente comían mucha carne, porque algunos de ellos, cuando llegaron los españoles, que no comían carne porque nosotros éramos netamente vegetarianos, éramos naturópatas. Nosotros solamente con la llegada de los españoles fue cuando nos volvimos carnívoros, tenemos que decirlo. Nada más, eso nos trajeron los españoles, eso y otras cosas malas que no... Claro, y no solamente eso, Juan Carlos, si uno se llega a ver o se pone a mirar los dientes, nuestros dientes no son como lo de los carnívoros que son colmillos, sino son más que todo para aplastar. Claro. Y nosotros lo que hacemos es aplastar los alimentos. Nosotros no rasgamos como lo hacen las personas carnívoras. Además, nuestro cuerpo, el ácido que nosotros tenemos en el estómago, no es óptimo para destruir la carne o los elementos carnívoros que se consumen. Exactamente. Por eso es que los fermentos, cuando nosotros hemos tenido malos hábitos, como el que dice la ingeniera Javier en este momento de consumir carne o cadáver durante muchos años, debemos empezar a descubrir, primero, para que entendamos el orden lógico y ya vamos con los fermentos, que si nosotros aprendemos a mezclar y a combinar, vamos a evitar muchas alteraciones. Hay que conocer el cuadro clínico, ingeniera Jadid, de las enfermedades que se presentan en la casa. Es que mi papá sufría de hipertensión, mi papá sufría de problemas osteoarticulares, musculoesqueléticos, digestivos, renales y de ahí en adelante. Si conocemos de qué sufría el papá, el abuelo y el bisabuelo, muy seguramente nosotros vamos a hacer corrección de esas enfermedades y no las vamos a sufrir. Claro que sí, porque según lo que me comentaba la doctora Iris Minerva, ella nos comenta que
hay una probabilidad genética de que uno sufra de esos problemas, pero si uno puede empezar a tratarlos y a evitarlo, obviamente ahí termina la cadena, porque todo es una cadena. Ah, no, mi papá sufría del corazón, mi abuelito sufre de la diabetes. Yo voy a sufrir de todo puedo eso. sufrir, Sí. pero aparte de eso, si es por parte de mamá y por parte de papá, pues claro, la incidencia va a ser mayor, pero si nosotros empezamos a mejorar eso, pues vamos a cambiar esa incidencia y vamos a evitar que nuestros hijos puedan sufrir de esa enfermedad. Claro, nosotros, recuerden que un hijo se planea 20 años antes. Se planea 20 años antes, es así de fácil y así de sencillo. Lo que usted coma, eso le va a servir para pensar. Y de acuerdo a lo que usted piense, así va a actuar. Entonces pensemos un poquito, ¿será que lo que consumimos, lo que comemos nosotros, realmente es importante? ¿Cómo por darle gusto al paladar? ¿O yo simplemente me estoy alimentando, porque comer es un acto inherente, me alimento para mejorar mi calidad de vida? ¿Cuántos años tengo y cómo me quiero ver en 5, 10, 20 o 30 años? Eso es algo que no pensamos a veces. Sí, es verdad, y lo que tú dices es verdad. Las personas comen es por satisfacer una necesidad. Ay, es que me dio hambre, voy a comer, pero realmente no se alimenta. ¿Qué es alimentar? Es sentarse a mirar qué es lo que estoy consumiendo y hacer un espacio de tiempo donde voy a estar concentrada en lo que consumo. No es estar mirando televisión, no es estar pendiente del celular, no es estar pendiente de otras cosas, sino realmente lo que estoy consumiendo. ¿Por qué? Porque se ha demostrado que lo que uno consume es lo que lo está alimentando a uno. Y si uno no se le pone atención a lo que está consumiendo, pues ¿qué le va a alimentar? Nada. Y por eso va a sentir hambre todo momento. Exactamente, pensemos un poquito la alimentación, por eso es que en muchos lugares del mundo la hora es el meridiano, ya el mediodía, para que ustedes me entiendan, y en ese momento se sentaban todas las familias antiguamente, hoy no, pues porque obviamente trabajamos y hay otra serie de factores, o nos vamos con los amigos a almorzar y no le prestamos la atención, lo que dice la ingeniera. Por favor, concéntrense, el almuerzo es clave y debe ser totalmente nutritivo y un mezclado bien combinado para evitar unas enfermedades que se van a empezar a desarrollar. Antes pensábamos que después de los 40 o los 50, hoy se desarrollan a temprana edad por malas mezclas y malas combinaciones. Pero volvamos al capítulo de los fermentos, ¿le parece, ingeniera? Arranquemos con el primero de ellos para que nos colaboren ahí en el máster, el fermento de fresa. Vamos a hablar tal vez de uno de los problemas más serios que hay en el mundo entero y es que cada 1 minuto, 30 segundos, muere una persona en el mundo. Esto nos da 17 millones de personas. No lo estamos diciendo aquí, lo dice la Organización Mundial de la Salud. 17 millones de personas mueren al año víctimas de problemas circulatorios. Pero como la fresa tiene la particularidad de ayudarnos no solamente al corazón, sino al líquido tan preciado que se llama la sangre, ingeniera. Exacto, la fresa combinada con el fermento de mora nos ayuda a eliminar los triglicéridos y el colesterol. La gente no sabe que el consumo de algunos alimentos nos aumenta los triglicéridos y el colesterol y por eso empezamos a tener como hormigueo, dolor, y hay personas que dicen, pero es que yo tengo el colesterol muy alto. Tenemos la solución ahí mismo, es consumir este fermento para irlo disminuyendo. O a veces porque nos llegó una señora que decía, no, yo tengo el colesterol alto por genética y no hay ningún medicamento que me lo baje. Yo le dije, bueno, empiece a consumir esos productos y a ver qué nos dice. El médico que la atendió le dijo, espectacular, se le bajó, se le normalizó y usted ya no tiene problema de colesterol. Bueno, ahí está. Mire, todos en algún momento de la vida, y no es una condición, lo voy a decir con mucho respeto, de los gorditos. No es solo de los gorditos, los flaquitos también tenemos colesterol. ¿Oyó, doña Jazz? Sí, que está allá en esa cámara. Los flaquitos también sufrimos de colesterol, hay que decirlo. ¿Por qué? Porque tenemos malos hábitos alimenticios, esa es la verdad. Y no solamente eso, sino hay personas que dicen, no, yo por ser flaquita no sufro de ninguna enfermedad. A veces se sufre de más enfermedades que las personas que son obesas o que tienen algún tipo de peso, pues no anormal, sino una subida de peso, que es lo más importante. Pero mire, vamos a hacer una cosa, vamos a hacer prevención, mi querida Jazz, usted que está en esa cámara, vamos a hacer prevención para ella y para todas las personas, gorditos, flacos, altos, bajitos, morenos, blancos, como quiera. Todos en algún momento vamos a sufrir de colesterol y de triglicéridos. Fermento de fresa y de mora para hacer barrido arterial, para sacar la grasa. Cuando sacamos la grasa, mi querida ingeniera, usted lo sabe mejor que nadie, no solamente se acaba mucho del volumen de esa grasa localizada que afecta tanto a las mujeres y que nos afecta tanto a los señores aquí en el famoso músculo abdominal o la barriguita, sino que estamos ayudando a las articulaciones. Mire, la fresa y la mora no solamente es para hacer el barrido arterial, venas y arterias, sino que mire todo lo que se va. Vamos a perder peso, las articulaciones nos lo van a agradecer notablemente, vamos a caminar y no nos van a doler, no nos vamos a fatigar tanto, vamos a respirar muy bien, va a haber mejor oxigenación, vamos a pensar mucho más claro, nuestro cerebro va a responder de la mejor manera. Y a eso hay que complementarlo con el vinagre de uva para evitar trombos, porque cuando uno empieza a barrer se va a empezar a acumular en ciertas partes, entonces ¿qué nos ayuda la uva? A diluir esos trombos y evitar que
tengamos algún problema más adelante. Claro, la uva y el guineo, digamos que hay dos particularidades ahí. El guineo tiene también esa particularidad de destruir los trombos y la uva como tal, ese es como ese nutriente. Recordemos que la uva en algún momento y en algunas culturas se ha considerado que es el reemplazo de la leche materna. En algunas partes lo consideran así. La gente que toma el jugo de la vid, el jugo de uva o el fermento de uva, se habrá dado cuenta cómo no solamente su piel se lo agradece, su sistema circulatorio, respiratorio, cómo se siente más nutrido, cómo se siente menos cansado, cómo siente que hay una respuesta física, mental e intelectual mucho más rápida, mejor, cómo la respuesta es mejor. El comienzo de todo esto, en la línea roja de los fermentos de Naturales J.I. Laboratorios Huesar, es hacer prevención. No es que, es que mi mamá es la que tiene el colesterol y triglicéridos, entonces ella que se lo tome porque yo no voy a sufrir de eso. No, aquí estamos haciendo algo que se llama medicina preventiva. Claro, porque es que es más fácil hacer una prevención que hacer ya después de la enfermedad, hacer como una especie de curación porque se demora más tiempo. Pero si nosotros prevenimos algo, pues nos va a facilitar todo. Las abuelitas decían que es mejor prevenir antes que curar. Y que lamentar. Sí, y que lamentar, bueno, sí. Por eso, imagínense ustedes, 17 millones de personas mueren al año víctimas de problemas de colesterol, triglicéridos, que no es otra cosa que tensión arterial, que un infarto cerebrovascular o cardiovascular, y no queremos llegar allá. ¿Cuántos de ustedes tienen familiares que han sufrido de infartos, de preinfartos? ¿Cuántos de ustedes tienen familiares que han sufrido de apoplejías, que no es otra cosa que una parálisis de medio lado, y han quedado postrados en una cama o en una silla de ruedas y saben lo doloroso, no solamente en el plano económico, sino en el plano familiar, cómo es de doloroso y la recuperación cómo es de lenta? Sí, obviamente, pero ¿sabes lo que pues asombra a las personas? Es que dicen, no, a mí eso nunca me va a suceder porque así yo coma lo que coma, nunca me va a pasar nada. Es el concepto que se tiene erróneo, porque uno tiene que saber que uno tiene que prevenir, porque uno no es excepto de que le suceda alguna enfermedad. Claro, nosotros todos, absolutamente todos, desde que estemos vivos nos pellizquemos y nos demos cuenta que tenemos una oportunidad más de vida, hay que tratar de hacer medicina preventiva. Esto no es nada nuevo. La Organización Mundial de la Salud, los diferentes estamentos de salud, lo primero que nos dicen es, por favor, mire, una alimentación sana es la clave para prevenir una serie de enfermedades. Veía en estos días un artículo en El Tiempo y en CNN, Noticias de Salud, lo veía y hay que citar la fuente porque es obligatorio, nosotros como periodistas tenemos que hacerlo, que para el año 2025 más o menos, vamos a tener 29 millones de personas en el mundo con cáncer. Sí, es una cifra alarmante. Terrible. No, y sobre todo que dice que acá en Colombia, yo lo leí también, acá en Colombia va a aumentar casi al 77%, y la mayoría de personas que uno le pregunta, bueno, ¿qué pasó? No, sufría de cáncer, no, sufría de cáncer. Y es como la enfermedad, qué pena que se está volviendo de moda. No, ahora la persona se muere de cáncer y es algo que uno lo puede curar y lo puede mantener y puede evitar con una buena alimentación. Claro, ¿por qué nuestros ancestros, nuestros abuelos, no hablemos de nuestros papás, nuestros abuelos, eran muy remotos o casi nulos los casos de cáncer? ¿Sí? Antes se decía, uy, la persona murió de una enfermedad extraña. Esta cosa se logró ubicar qué era el cáncer como tal, cómo era que se desarrollaban esas células malignas. Con el paso de los tiempos, por allá en el año 50, 60 del siglo pasado, 70, ya se vio a descubrir el cáncer como tal y se dijo, dentro de unos años, ojalá Dios no quiera, se convierta en una pandemia, pero sí va a ir en aumento, en evolución. ¿Qué produce ese cáncer? Muchos factores producen el cáncer como tal. Los agentes contaminantes, los nutrientes y los químicos que nosotros recibimos, que no son los buenos y no son los malos, y una cantidad de factores, la genética también. Y no solamente eso, hay muchos estudios, por ejemplo, hace poco la FDA, que es como el INVIMA de acá, sí, sacó que el pollo que ellos nos venden a nosotros y que ellos distribuyen tiene arsénico, es un elemento tóxico y que nos genera cáncer. Aparte de eso, el consumo de Coca-Cola, el producto de, ay, no, es light, no me va a hacer daño, ese producto light le genera cáncer. No está comprobado, pero sí tiene una incidencia de que las personas empiecen a generar cáncer. Claro, hay estudios de bebidas negras que muestran cómo en algunos momentos y para algunas personas tienden a desarrollar otro tipo de enfermedades y alteraciones que si no las hubieran consumido seguramente no se hubiera presupuestado la enfermedad, pero fue el detonante para muchas de ellas para que se generara ese tipo de alteraciones y enfermedades. Y genera, esto es la línea roja básicamente, prevención, fermento de fresa, mora, uva y guineo, porque como usted dice y es la verdad, no estamos exentos de que en cualquier momento a nosotros nos llegue a pasar. Si no es a mí, puede ser a mi hermano, puede ser a mi papá, puede ser a un familiar, a un amigo o a un conocido. Y no solamente eso, sino que ahora la alimentación ha cambiado, ya no es como antes las semillas que eran
de origen natural, sino ahora ya lo hacen transgénico. ¿Qué es transgénico? Las personas a veces no saben. Es una modificación genética que se le hace en un laboratorio para que la semilla sea perfecta y pueda nacer el producto. Pero ¿qué consecuencias tiene a nuestra salud? Hay que pensar, hay que consumir productos orgánicos y no transgénicos porque eso nos está enfermando. Claro que sí, se nos está acabando el tiempo. Bueno, queríamos hacer un recuento. Obviamente arrancamos con la arcilla, la primera de las maravillas de la madre naturaleza en el primer segmento, y en este segundo nos fuimos un poquitico hacia la línea de los fermentos, pero empezamos con la línea de los fermentos rojos. Fresa, mora, uva y guineo. Piense un poquito que usted vale mucho, piense que su corazón es importante, que con su corazoncito, si está latiendo bien, fuerte, sano y vigoroso, usted puede amar y puede hacer tantas cosas maravillosas. ¿Cómo está su corazón hoy? ¿Se está alimentando bien o no se está alimentando bien? Mañana, en un programa muy especial, seguiremos hablando de los fermentos, cómo ayudan a mejorar nuestra calidad de vida. Ingeniera, como siempre, muchísimas gracias. Muchísimas gracias a ti, Juan Carlos, a todos los televidentes, y los invitamos a que visiten nuestra página, visiten nuestro local en el 7 de agosto y miren todos los programas por YouTube o por UNE o por Hogar TV. Claro que sí, a ustedes los queremos con todo el corazón. Muchísimas gracias por acompañarnos. Ahorita pásense después de esto, clic, ahí 9:30 AM en Todelar, cadena básica Voz de Bogotá, y nos encontramos ahí en la radio también. Un abrazo para todos, los queremos mucho aquí en Línea Directa con Judith. Feliz tarde para todos. En línea directa con Judith, su cita diaria con la salud. En Línea Directa con Judith, productos naturales, alimentación y consejos prácticos. Dirige Judith Esquivel Arévalo. Una producción de Laboratorios Huesar SAS. En línea directa con Judith, su cita diaria con la salud.